En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. El título del programa bien podría servir para elaborar nuevo contenido en nuestra sección de Empírica Culinaria. De hecho, desde una perspectiva gastronómica, las papas no necesitan ser acompañadas exclusivamente con huevos, por muy rico que sea este plato tradicional. ¡Hola, José! Buenas, Antonio. Eso es, hay muchas formas de realzar el sabor de las papas. Salsa brava, alioli, taquitos de chorizo, jamón... Pero hay que respetar a la gente que no puede cocinar una papa sin acompañarla de unos huevos fritos. Sea como sea, hoy no toca hablar de empírica culinaria, sino de anécdota vaticana. Otra más. Aunque tengamos claro que desde un punto de vista históricamente riguroso, se trata más de una leyenda que de un hecho contrastado. Si nos dejamos llevar por la narrativa medieval, el objetivo de la leyenda era cuestionar la seriedad de la Iglesia Católica. Y de hecho consiguió ese objetivo porque durante un tiempo y oficialmente la Iglesia consideró cierta la historia que os vamos a narrar. La mujer que llegó a ser papa. Ya son unas cuantas anécdotas vaticanas las que nos has contado para todos tus podcasts y teniendo en cuenta las situaciones tan rocambolescas de esos otros programas, creo que esta vez no me voy a dejar sorprender fácilmente. Porque si una cosa me ha quedado clara desde que decidiste abordar estos temas es que son imprevisibles y sobre todo disparatados. El punto está en que son historias documentadas. Afirmativo. Por eso el hecho de que una mujer se hiciera pasar por hombre para ocupar el trono de San Pedro ya no te llama tanto la atención, ¿no? Me llama la atención y estoy deseando que nos cuentes la historia. Pero me he propuesto no sorprenderme ni escandalizarme con lo que nos vas a contar. Eso ya lo veremos. A ver, ¿a qué siglo nos vamos esta vez? Vamos a arrancar esta historia en el año 855 de la Era Común, para ser más precisos. Ese año muere el Papa León IV y se inicia una interesante batalla por su sucesión. Cuando todo parecía en orden para que Benedicto III fuera el sucesor, los emisarios que debían obtener la ratificación del decreto de elección por parte del emperador se dejaron influir por un ambicioso bibliotecario llamado Anastasio, que en esos momentos también era un cardenal excomulgado. No me digas más. Al final, esos emisarios traicionaron a Benedicto III y forzaron la elección de Anastasio como nuevo papa. Tú mucho quejarte de estos líos, pero mira cómo le vas pillando el tranquillo, ¿eh? Eso es, José. Anastasio fue elegido y mandó a la cárcel a quien era el sucesor legítimo, Benedicto III. Por este motivo, Anastasio es considerado un antipapa. Y en todos tus podcasts dedicamos un interesante programa sobre los antipapas, a todo esto. Sigue, Antonio. El caso es que la mayoría del clero y del pueblo permanecieron leales al Papa Benedicto III, así que fue restituido. Una historia muy curiosa la del Papa Benedicto III y la del antipapa Anastasio el bibliotecario. Pero, ¿esto qué tiene que ver con la papa? Bastante, ya verás. Al parecer se lió parda con un texto redactado por un cronista católico de la Orden Dominica, Jean de Mailly. En su obra Chronica Universalis Metensis aparece escrita la historia de una mujer que consiguió ser nombrada papa haciéndose pasar por hombre. No menciona nombre alguno, solo que fue descubierta cuando dio a luz en público durante una procesión. Y como las fechas coinciden con lo que hemos contado antes, se da a entender que Benedicto III era en realidad una mujer. Madre mía, que me estoy imaginando la escena. Entonces, el relato de que hubo una mujer papa se debe a lo que escribió este cronista. Bueno, la obra de Jean de Mailly es referente en los temas hagiográficos. Fue un escritor muy bien considerado por la Iglesia Católica. De ahí que se considerase la verosimilitud de aquel relato de la mujer disfrazada de hombre que llegó al papado. Es decir, que la única fuente que tenemos de esa, por así decir, hipótesis, es esta que nos acabas de decir. No, la única no. Fue la primera. Luego hubo humanistas italianos como Giovanni Boccaccio y Petrarca que escribieron sobre esta historia. También fue ampliada y popularizada por otros autores, como Martín de Opava en su Chronicon Pontificum et Imperatorum. De hecho, fue este autor quien le dio nombre a la papa, que desde muy joven se hacía pasar por hombre como Juan Anglicus de Maguncia, y lo hacía para poder estar cerca de su amante, un monje benedictino inglés. Pero tuvo que destacar intelectualmente de alguna manera, ¿no? Para subir de estatus, de nivel. Claro, la gente no era ajena a esta historia y cualquier crónica se difundía con rapidez y aceptación. Todo el mundo consideraba a la papisa una erudita en múltiples ramas del conocimiento, y en Roma alcanzó un gran prestigio. Supongo que esa manera de sobresalir fue lo que la condujo a su elección como papa. Eso, y que además del prestigio que mencioné antes, también le tenían una gran estima en Roma. Inteligente y buena gente. ¿Para qué más? Llegó a trabajar directamente para el Papa León IV. Y como has dicho al principio, fue a la muerte de este cuando eligieron a Benedicto III, que era, en realidad, la papisa Juana. Esa es una de las teorías. Otra posibilidad es que hubiese sido el Papa Juan VIII. Para situarme, que con estos temas me confundo fácil como ser humano que soy.
Después de Benedicto III vino Juan VIII. No. A ver si te vas a creer que esto es tan fácil. No, por Dios. A Benedicto III le sucedió el Papa Nicolás I y a este Adriano II. Vamos, que entre el Papa Benedicto III, que fue sospechoso de ser una mujer, y el Papa Juan VIII, el otro sospechoso, hubo otros 2 papas libres de sospechas y controversias. Esto según el catálogo oficial vaticano. Mucha distancia entre uno y otro, ¿no? No mucha en realidad. Benedicto III fue elegido en el año 855 y solo duró 3 años. Nicolás I aguantó un poco más, 9 años duró su papado. Y el de Adriano II duró 5 años. Así que entre la muerte de Benedicto III y la proclamación de Juan VIII solo pasaron 14 años. En esa época eso era la mitad de la esperanza de vida de un campesino. En eso tienes razón. Sigue siendo más llamativo, por lo cercano en el tiempo, lo que pasó en el año 1978, en el que hubo 3 papas. Pero no me distraigas, maldito seas. Anda ya, si eres más feliz hablando de papa que en un parque de atracciones. Venga, sigue con la teoría que asegura que el Papa Juan VIII, elegido en el año 872, fue en realidad una mujer. Es que por la noche José María Maribel. Cuenta la leyenda que el Papa Juan VIII alcanzó el papado mediante artes malignas. ¿Y por qué tuvo que recurrir a artes malignas? Porque en realidad era una mujer. ¿Y en qué consistieron esas artes malignas? En disfrazarse y hacerse pasar por hombre. A ver. Deja que las preguntas te las haga yo. ¿Qué pasa aquí? Disculpe usted la protrepsis. ¿Qué diría Pérez Reverte o Pedro Ruiz? Aquí lo que interesa es saber por qué decían que el Papa Juan VIII fue en realidad una mujer. Porque durante una procesión hacia la iglesia de Letrán, entre el Coliseo y la Basílica de San Clemente, le entraron dolores de parto y murió allí mismo. ¿Y nadie se dio cuenta antes? Al parecer no, y eso que llevaba como papa 2 años, 1 mes y 4 días. El relato popular cuenta que fue enterrada sin ningún tipo de reconocimiento. Pero durante un tiempo la historia fue considerada cierta. Bueno, antes has comentado que las primeras narraciones de este relato venían de gente que se dedicaba al estudio de la historia de los papas y que gozaban de cierto prestigio. Tanto es así que la existencia de la Papa Juana se consideraba un hecho en el siglo XV, incluso por el Concilio de Constanza. Más adelante, durante los siglos XVI y XVII, la historia comenzó a causar cierta polémica. Mucho duró la leyenda. ¿Quiénes empezaron a cuestionarla? Por un lado, tenemos a eruditos que consideraban que la historia carecía de fundamento. Por nombrar a alguno de estos eruditos, tenemos a Eneas Silvio Piccolomini, quien más tarde sería el Papa Pío II, y el cardenal César Baronio, que fue un historiador del siglo XVI. ¿Y en qué consistía esa carencia de fundamentos? Para responder a esta pregunta debemos acudir al calvinista David Blondel, otro historiador. En 1647 publicó una obra monotemática llamada Esclarecimiento familiar de la cuestión, si una mujer ha estado sentada en el trono papal de Roma. Las conclusiones a las que llegó y dejó plasmada en dicha obra aseguran que el tema de la papisa surgió del chismorreo generalizado en el siglo X en torno a las influencias de una senadora romana llamada Marozia y su madre Teodora. ¿Y qué influencia tenían esas señoras en los asuntos papales? Ya me dirás tú. De esa senadora se decía que era hija de una relación que tuvieron su madre Teodora y el Papa Juan X. Menudo lío, qué sórdido y qué siniestro todo. Totalmente. Fíjate que incluso se dice que la Papa Juana fue enterrada en el mismo lugar donde murió de aquel parto malogrado. Te sigue llamando la papa, pero a mí me queda mejor mama, la mama Juana. Pero bueno, ¿hay alguna tumba o restos que puedan contrastar esos hechos de una manera más rigurosa? Que va, José. El único dato es que durante muchos años las procesiones papales evitaban pasar por la misma calle en la que murió la Papa Juana o la Mama Juana, como a ti te gusta decirle. Así que esta superstición es el único dato al que aferrarnos. Damos por hecho que la papa se llamaba Juana. No sé si lo dije antes, pero según Martín de Opava, el nombre de esta mujer era Johannes Angelicus y que era inglesa. Aunque otros decían que era de la ciudad alemana de Mainz. Más lío todavía. ¿Qué quiere, más lío todavía? Pues que sepa que otros autores dijeron que la papa no se llamaba Juana, sino Agnes. Y otros decían que tampoco, que en verdad se llamaba Gilberta. Vamos a dejarlo en Juana, que es más bonito y carnavalesco. A efectos de rigor histórico, el nombre no es importante, porque la mayoría de las personas expertas que se han dedicado a indagar sobre esta historia coinciden en que la Papa Juana fue un mito. La explicación más aceptada es que su leyenda surgió como una sátira antipapal, popularizada por monjes descontentos, y por los primeros protestantes y también por otros críticos de la Iglesia Católica. Y ya está, esa es su historia. Esta es la historia de Juana, pareciera un accidente, para muchos es locura, a otros les suena incoherente. Pero como anécdota vaticana, queda genial, ¿eh? En nuestra web recomendamos una novela sobre esta historia, La Papisa, escrita por Donna Woolfolk, que se publicó en 1996.
Hay que advertir que, aunque la obra se centra en la leyenda de la que hemos hablado, la autora se permite ciertas licencias. Vamos, que se inventa detalles sobre los detalles que se inventaron otros para construir esa leyenda. Sí, se puede decir así. Un cineasta alemán, Sönke Woodman, adaptó esta novela en 2009 y sacó la película con el mismo título, La papisa. Una producción ítalo-anglo-germano-española. Y por supuesto el cineasta también le añadió sus propios detalles inventados. En realidad hay bastante literatura y biblioteca de la que tirar para curiosear más sobre la leyenda de la Papa Juana. A mí me sigue sonando mal lo de la Papa Juana. Yo apuesto por la Mama Juana y a los papados llamarlo los mamados. Pero bueno, que si Juan VIII no fue una mujer, ¿qué podemos asegurar de este papado mamado? Pues lo que se conoce oficialmente, que está documentalmente contrastado, que pontificó entre los años 872 a 882, que defendió la autoridad papal ante las amenazas de las invasiones sarracenas que ponían en peligro a Roma y que tuvo un papel crucial en la promoción del cristianismo en la Europa del Este. Oye, ¿y ahora qué caigo? Si la mamá Juana, o como decir los puristas, si la papisa Juana no existió, ¿qué me dice de la silla esa que se usaba para comprobar que los papas tuviesen huevos? Esa sedia estercoraria con la que decían aquello de duos abete bene pedentes. Tiene dos y les cuelgan bien. ¿Eso no es una prueba de que la Papa Juana sí existió? Incluso hay ilustraciones que retratan esta peculiar prueba de masculinidad. Sí, incluso hay alguna expuesta por ahí. Y lo cierto es que es maravilloso pensar que una prueba así pudo haber sido realidad. Con la de líos vaticanos que han existido y existirán para regocijo de todos tus podcasts, esto de la prueba de tocar los huevos al elegido como papa, la llamada sedia estercoraria, no deja de ser eso, José, una leyenda divertida que seguramente iba en la línea de quienes querían ridiculizar al alto clero. Entonces, ¿para qué se usaban esas sillas con ese diseño tan peculiar? Con el asiento hueco y esa extraña forma de... Sí, de váter. Porque las sillas con ese diseño en la Edad Media estaban inspiradas en los asientos de las letrinas romanas antiguas. Y eran eso, donde uno se sentaba a hacer caca o despojarse de toda la maldad. Hasta creo que está mal denominar la sedia estercoraria, porque estas tienen que ver más con las proclamaciones lujosas de los papas. O sea, que no usaban una silla especial para comprobar que el nuevo papa tuviera huevos. No, para tocarle los huevos al papa no necesitaban una silla. Pues con este sutil toque pontífice urológico damos término a esta otra anécdota vaticana más. A ver cómo te las apañas para el siguiente programa de esta sección. Para estimular las elucubraciones de mi intelecto será menester que me agasajes con unas tubérculas acompañadas de emulsión de ajo y óleo, pues ello se erige en condición sine qua non para el mantenimiento de mi inspiración para la próxima anécdota vaticana, José. Desde luego, cuando te invade el espíritu de Pérez Reverte sigue siendo igual de insoportable. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.